Hola a todos, bienvenidos a la octava entrevista del canal Estudio 71 PTY. Siempre antes de presentar mi invitado, yo pido para ustedes inscribirse en el canal. Es súper fácil, gratis y apoya muchísimo a nosotros. Dar su like y activar la campanita para recibir las notificaciones. Como mencioné, esto apoya el canal para traer cada vez más invitados, personas súper cool, para que ustedes puedan conocer mucho más de la vida de estas personas. Sin más, quería presentar, esta entrevista fue hecha hace 2 meses, 23 de febrero, y el canal está en una pausa ahora, no pasó nada, el canal sigue, va a seguir firme y fuerte, pero por un tema de workload, ¿no? Estoy en un momento viajando mucho por trabajo, yo hago todo solo acá, filmación, edición, todo lo demás. Y bueno, por eso yo tuve que pausar un poco las entrevistas. Tengo la lista enorme, mucha gente confirmada ya, pero yo estoy obviamente reagendando las fechas, pero todo va a salir perfecto. Así que mi plan no cambia, solamente hay que hacer como negociaciones con el tiempo, ¿no? Entonces, nada, así que el día de hoy tengo el gusto de presentar a esta persona, que es una persona muy querida, es una persona que admiro mucho, músico fenomenal, cantante, es un cantautor, guitarrista y toca en una banda que es su primera banda desde que empezó. Tuvieron la oportunidad hace poco de abrir para Destruction y en Teatro Amador, fue brutal. Así que creo que todos ya saben quién es la persona. Mi gran amigo y una persona, como yo mencioné, muy querida, que considero muchísimo. Así que, Carlos, ¿cómo estás? Cuéntame. Excelente, muy contento de estar aquí contigo. Sí. Una excelente oportunidad, de verdad. La primera cosa que yo siempre pregunto para el artista es, bueno, cuenta un poco de ti, ¿no? ¿Quién es Carlos? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tiene? Después vamos a entrar un poco más en el tema de la música per se, pero cuenta un poco de ti, ¿dónde estudiaste? O sea, todo que la gente tiene curiosidad de saber, ¿no? Ok. Cuando ve a un artista. Esto Sí. es súper importante porque siento que no en todos lados tienes el espacio de conversar de la persona, sino solo del lado de la música. Entonces, Carlos Cheden, ¿quién es? Pues es un joven de 28 años, ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, graduado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Estudié en el Colegio Episcopal San Cristóbal, un colegio que tiene el renombre porque hay muchos músicos que han salido de ahí y actualmente en la escena tú los ves por ahí y le dices, hey, ¿tú sabes qué? Yo soy del Episcopal. Y que ya tú eres de la escuela de los artistas. Entonces, nada, salí del Episcopal. Me apasiona mucho lo que es la lectura. Me gusta hacer yoga, meditación. Me ayuda muchísimo a relajarme antes de cualquier show o de cualquier trabajo importante. Me considero soñador, me considero una persona con muchas ganas de echar para adelante todos los proyectos que me proponga. Y bueno, la verdad que esto, como persona, pues es una persona que siempre está tratando de aprender, de hacer cosas nuevas. Qué cool. Tú sabes que, bueno, para hacer las entrevistas, yo tengo que ser un poco stalker, ¿no? Así que tengo que entrar en el Instagram de la gente y mirar y todo lo demás. Y ahí no sabía, pero vi el tema tuyo de yoga. Ajá. Cuéntanos ahí un poco, ¿no? ¿Cómo es tu dedicación a esto? Porque es cool, ¿no? Conozco, no sé, a Remos, que es un tremendo profesor de yoga brutal, y algunas otras personas que no tienen mucho que ver con la música, pero ahí a ti, digo, doblándose todo, y carajo, ¿cómo es, no? Bueno, empecé en el 2020, justamente cuando arrancó la pandemia. Quería hacer como un cambio en mi vida. Estaba pasando por un tiempo donde estudiaba demasiado, estaba en muchos eventos, mucho descontrol antes del 2020. Entonces, parte de las cosas que empecé a cambiar en ese tiempo de cuarentena fue iniciar a meditar y a tomar clases de yoga con mi hermano, José Luis Vélez, J-Lu, como lo conocen en la escena musical de acá de Panamá. Okay. Él ahora es mi vecino, en ese tiempo no, entonces tenía que ir hasta El Cangrejo para tomar clases con él. Y él me empezó pues a enseñar el arte de la Ashtanga Yoga, muy
interesante porque es muy diferente a otras disciplinas dentro del yoga como el acro. Y entonces él estudió directamente de un linaje en la India. Entonces todas esas posiciones me las empezó a enseñar por videollamada y luego empecé a ir a su casa. Entonces, muy bueno porque me empezó a ayudar a desintoxicar. Empecé a botar pues muchas toxinas y me puse bastante delgado. O sea, mucha gente pensaba que había dejado de comer, pero no, era el yoga. Cool. Bueno, tú nunca fuiste gordito como yo, pero se ve como está como más fit, ¿no? Después Un poco más fit. Y una pregunta, tú comentaste que ahora tu hermano es como tu vecino, ¿no? ¿Y dónde vives? Actualmente estoy viviendo en Vía Argentina. Un apartamento, me mudé hace 6 meses. Okay. Anteriormente estaba en el área de Villalucre, ahí fue donde me crié, Okay. donde conocí pues muchísimos amigos músicos y siempre tenía ese tema de que cuando iba a ver un evento, un festival, tenía que irme hasta Avenida Balboa, calle 50, El Cangrejo, Casco, para poder ir a los shows. Entonces ahora siento que estoy como en un lugar más cerca, ¿no? Más cerca, puedo estar al alcance de muchos amigos, los bares y eso. Y Argentina también tiene un tema para mí que siento que es como un lugar que respira bastante el tema de arte, ¿no? Siempre cuando pasa algo interesante, Vía Argentina es uno de los spots que está ahí, así que cool vivir ahí, ¿no? Imagino. Es genial. Se siente como que siempre estás a punto de tocar. Sí. Bueno, entrando ahora un poco en el tema de la música per se, quería saber de ti cómo empieza pasión por la música, primero, que tú puedas decir para nosotros cuál fue un artista que fue que te prendió la chispa. Y bueno, estas dos, primero. Bueno, empezando por la música, creo que ya viene de familia, hay algo de familia, por ejemplo, mis tíos, por parte de papá, ellos estudiaron todos en España, específicamente en Barcelona, y todos les gustaba cantar. Otra parte de la familia vivían en Colón, entonces también era como, se daba mucho eso de cantar en la casa los domingos. Esa familia, pues, yo las conocí muy de viejo ya, literal. Y me di cuenta de que eso venía de ahí, pues, ese linaje. Entonces, luego, a los 4 años, empecé a tocar acordeón. Creo que arrancó por el folclore la cosa. Estaba inscrito en conjuntos típicos, conjuntos folclóricos de la escuela, particulares. Entonces empecé a tocar acordeón. Eso duró como 6 meses aproximadamente, pero ahí me empezó a llamar la atención el tema este de ejecutar un instrumento. Ya entonces más adelante viene mi primer reto como músico. Yo quise audicionar para lo que era una orquesta de violín. Y recuerdo que la profesora cuando me hizo la audición me dijo, tú no tienes talento para esto. O sea, me dijo, esto no es lo tuyo, mejor vete a bailar en conjunto típico. Y yo, ¿sabes qué? Dije, no, yo quiero intentarlo, yo sé que yo puedo hacer esto. Y seguí estudiando flauta en ese tiempo. Flauta, empecé a leer lo que era clave de sol. Y más adelante entonces audiciono para lo que es la banda de música del Episcopal, en donde ahí sí me dieron la oportunidad de entrar tocando un instrumento que se llama el eufonio, un instrumento de marcha y de concierto. ¿Qué es? ¿Cómo es? Es como una tuba, o sea, Okay. es como una tuba pero más pequeña y melódica, o sea, no hace bajos, sino que crea acordes con el resto de la orquesta. Entonces, con la banda de música estudié como 6 años, 6, 7 años, clave de fa, diferente de lo que era flauta. Y bueno, ahí pues me di cuenta de que no solamente me gustaba ejecutar el instrumento, sino que también le metía mente al tema de la composición, de que, hey, las flautas están haciendo esto por acá, clarinete está haciendo esto acá, y en conjunto crean algo que es muy bonito, armónicamente hablando. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que esto definitivamente era una pasión que tenía y que quería seguir creciendo en ella. Ok, y como te pregunté,
¿quién fue un artista que te inspiró como para ser músico? Que tú te recuerdas. Bueno, específicamente en el metal que pueda recordar ahorita, Dave Mustaine. Dave Mustaine, James Hetfield, pero principalmente Dave Mustaine porque su guitarra la eléctrica con su Flying V y esos riffs me volvieron loco cuando estaba en la escuela. Pero todo eso empezó con Guitar Hero. O sea, yo me compré un Guitar Hero. Yo creo que para la gente de mi generación es que por ahí arrancó la cosa. O sea, de tanto tocar y ejecutar esas canciones clásicas, Iron Maiden, Slayer, Testament, fue como que, hey, actually quiero empezar a tocar guitarra de verdad. Y el primero que veo es a Dave Mustaine y veo esa locura de los riffs y ya, no volví para atrás. Si tienes que elegir entre Dave Mustaine y James Hetfield, ¿cuál es el tuyo? Bueno, ahí sí tendría que decir que James, porque James es frontman. Y al ser un frontman que no solamente escribía líricas muy, muy buenas, me parece que supo llevar una banda que venía de un lado y se mantuvo en el tiempo hasta el día de hoy y se mantiene impecable su performance en lo que es en la voz y en la guitarra, por supuesto. Mustaine, por otro lado, siento que se quedó en un punto que era solo tocar guitarra muy bien, escribir canciones buenas, pero no salió como del ser un riff master. O sea, James sí siento que se volvió un compositor más amplio y fue el primero que vi de los músicos de metal que fue como que, hey, esto es lo que quiero hacer. ¡Yeah! Una buena analogía entre los dos porque tú mencionaste que tu inspiración fue Mustaine, pero hoy pones más crédito a Hetfield y es difícil esto porque mucha gente que empieza con Mustaine hasta la muerte. Hasta la muerte. Y aún más por el tema entre Metallica y Megadeth y todo demás. Yo también considero que Hetfield es como fue más atemporal, ¿no? Sí. O sea, pasó por muchas décadas ahí, se mantuvo. Mucha gente critica bastante lo que es el periodo de loads y reloads, pero son particularmente dos discos que a mí me encantan. Tengo enemigos en Panamá por eso. Eso no puede ser que a ti te guste loads y reloads, pero yo más o menos pienso lo mismo, ¿no? Nunca fui como ultra mega fan de Megadeth. Okay. Yo creo que Megadeth tiene en su discografía algo que es muy bueno para hacer una compilación, porque tal vez el único disco de Megadeth que yo como escucho y entiendo que del inicio al fin es algo como masterpiece, es Rust in Peace, ¿no? Los demás, a mí me encanta el Countdown to Extinction, Euthanasia, son dos discos que me encantan, pero yo creo que es una banda donde es más difícil encontrar como un Ride the Lightning, que es fenomenal desde el principio al fin y no hay que meter ni que sacar. Entonces yo creo que la consistencia también viene un poco más por el lado de Hetfield con Metallica. Y su gente, ¿no? Sí, total. Y bueno, ahora conectando con lo que mencionaste, guitarra. ¿Cuándo empezaste a tocar guitarra y por qué? A los 11 años, luego de ese periodo de mucho Guitar Hero, como decía, ya me había jugado todos los juegos, iba a los chinitos que en ese tiempo tenían como un PlayStation 4, un Xbox, y te ponías entonces a jugar el Guitar Hero que él tenía, y tenía otras canciones al del Nintendo Wii que tenía yo. Entonces ya llegó un punto como que ya jugué todos, quiero ir al real thing. Entonces le dije a mi hermano que quería tomar clases de guitarra con él. De hecho, él fue mi primer profesor de guitarra. Hace ya 16 o 17 años fue eso, yo tenía 11. Y fueron 3 meses que me dio clases. Y fue con una guitarra acústica. Okay. En esa guitarra acústica empecé a aprender mis primeros acordes, mi mayor, sol, fa. Fa me costó un montón. Y me aprendí One de Metallica. Fue la primera canción que me aprendí, porque era un riff sencillo que se escuchaba muy bien en una guitarra acústica.
Luego me aprendí Living on the Prayer de Bon Jovi porque dimos clases con otros amigos y cada uno tenía que tomar una canción. Okay. Entonces, ahí se logró esa sinergia de aprender la canción del otro y por ahí me fui. 6 meses después, entonces ya empecé como a escribir mis primeras canciones. Ok. ¿Tú te recuerdas cuál fue tu primera guitarra que compraste? Una Ritmo del Machetazo. Una Ritmo del Machetazo que costó como $60. Que todavía la tengo, por cierto. Está en la casa. La tengo colgada. Ya no la toco, pero la tengo ahí como un bonito recuerdo de dónde empecé y a dónde estoy ahora y sigue conmigo. Tiene todos los golpes, tiene todos los rayones de la primera guitarra, pero bueno, eso es lo que le da como más carácter, ¿no? Sí. Y esta fue la primera guitarra acústica. Sí. Ok. ¿Y cuál fue tu primera guitarra eléctrica? Fue una Epiphone SG. Ok. Hubo un tiempo de mi vida en el que estaba muy metido en AC/DC y veía a Angus Young y yo dije, yo quiero tener una guitarra como esa. Me la regalaron como 2 años después de esta historia y me regalaron también un amplificador, un Pibi chiquitito. Ok. Y con ese le di casi por 10 años, con esa guitarra. Ya no la tengo conmigo. En un momento de la vida un amigo necesitaba una guitarra y se la terminé vendiendo. Pero hicimos como una promesa de que el día que él la quisiera vender, yo se la iba a comprar de vuelta. Interesante. Así que él todavía tiene. Él la tiene todavía. Pero está en Estados Unidos, tendré que viajar. Ok, interesante. Carlos, cuenta un poco para nosotros, tú hablaste de yoga, pero ¿tienes algún otro hobby tú? O sea, no hablemos de música porque música no considero que sea solamente un hobby, ya entra como una parte más también profesional. Yoga es un tema de salud, cool. Sí. ¿Tienes algo más que a ti te gusta hacer? ¿Algún, no sé, costumbre? Cuéntanos. Deporte, me gusta el ping-pong, el tenis, muchísimo. De hecho, estaba inscrito en clubes de ping-pong en mi adolescencia. Y también jugaba con amigos en la calle y eso eran birrias, como le llamamos nosotros. 4 o 5 mesas y nos poníamos a jugar taca, 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 taca toda la noche. Me gusta también el billar bastante. Ya a un nivel semiprofesional, iba con un amigo usualmente a jugar y llevamos los guantes y toda la cosa. Y el ajedrez me gusta también bastante. De hecho, me compré varios libros de jugadas, los tengo en la casa. Y me inscribí en torneos online de ajedrez. Me gusta porque además de ser estratégico, te mantiene siempre animado y pensando cuál va a ser la siguiente jugada. Entonces, podrían ser juegos, deportes, sí. No sé, el ping pong yo conocí por un tipo que tenía una tienda de Adidas Olympics en Vía España. Es un alemán. Yo voy a recordar su nombre. Yo sé que cumple el mismo día que yo. Esto sí me recuerda. Y él es profesional de ping pong. Ah, sí. Sí, profesional de jugar. Incluso creo, si no estoy equivocado, llegó a participar de torneos preolímpicos o olímpicos. El tipo es fenomenal. Y ahí, como trabajamos juntos en Adidas, él siempre hablaba de esto y ahí fue cuando me empapé un poco más. Wow. El billar a mí me encanta, obvio, no profesional, pero puta, a mí me parece que es como el juego del headbanger, no sé, sí, es como a mí, y no por segregar nada, pero digo, tiene una vibra muy cool, muy cool. Yo creo que se divierte muchísimo. Va muy pegado de la mano con los bares, la cerveza, el rock and roll. Exacto. Sí. Y es divertido, o sea, la gente se divierte un montón. Cuando salen las jugadas esas impresionantes, pero que no son las jugadas estas que tú planeaste, sino que sale y la gente, carajo, no puede ser. No puede ser. Es muy cool, muy cool. Y el ajedrez nunca jugué, pero admiro a la gente que juega porque es de demasiada estrategia, ¿no? Demasiada. Sí. O sea, eso es bien cool. Así que te felicito porque creo que todos ellos hacen un buen ejercicio mental. Siempre, siempre. ¿No? De hecho, tengo varios amigos que están en varias partes del mundo y me escriben, hey, conéctate para jugar una partida de ajedrez.
Y yo dije, bueno, estoy vendiendo alitas, loco, o sea, suave. Entonces ya de madrugada dije, bueno, 10 minutos y tiramos una partida rápida. Ok, súper. Bueno, ya que mencionaste, ¿no? Cuenta para nosotros un poquito sobre las alitas. Yo sé que incluso fueron premiados ahí, ¿no? Quería entender un poco cómo esto empezó, quiénes son las personas que participan, quién es responsable por qué, ¿no? Quién define cuáles son los sabores y todo lo demás. Cuenta para nosotros. Bueno, Rocker Wings, que es mi emprendimiento actual, ya vamos para un año de estar abiertos. Estamos ubicados en calle 72 Este de San Francisco, frente al Parque Omar. Es un food truck de alitas con sabores a rock and roll, así te lo pongo sencillo. Estoy asociado con Ricardo Villarreal, el vocalista de Metal Code, un gran amigo de toda la vida. Una amistad que arrancó con las guitarras en Hangar 18 y hoy en día nos sentamos a hablar de eso, a hablar de hey, ¿escuchaste tal disco? ¿Escuchaste tal cosa? Y si le ponemos ese nombre de esa canción a una de las nuevas alitas que vamos a sacar este año, hey, y ahí nos vamos. O sea, no se siente como un trabajo y estás trabajando a la vez. Es una cosa que es impresionante y me encanta de esa energía en Rocker Wings. Él es el mastermind de las alitas. Él es el que hace todas las recetas. Él se pone a jugar, a experimentar con los sabores y con los paladares. Y luego entonces yo testeo, hey, esta me gusta, de pronto estas papas hay que cambiarlas, de pronto hay que meterle un poquito más de picante aquí. Y entonces nos compenetramos mucho en eso. Él le pone la visión de la comida, yo pongo la visión administrativa o todo lo que tiene que ver con la vibra del local, porque también estamos donde está ubicado Volumen Brutal, la segunda sucursal. Entonces, sí, al ser una tienda de música y discos, tiene esa vibra rock and roll que las alitas terminan de darle a los clientes, pues, hey, compro y salgo y me como unas alitas. O antes de comprar también. O antes también. Pasó conmigo. Antes de comprar me senté, comí una salita, tomé una cerveza y estaba bien cool, ¿no? Y como mencioné, hace poco ustedes fueron premiados, ¿no? Cuenta un poco sobre la premiación esta. Sí, a los 3 meses de estar abiertos, ahí nos inscribimos y tuvimos la visión, pues, de darnos promoción en el Wings Week del 2024. Nos metimos solamente con el deseo de que la gente conociera las alitas y nos llevamos la grata sorpresa de que en efecto ganamos la edición del Wings Week 2024 con las alitas Code Orange, sabor de naranja. Espectacular la vibra de la gente. Recuerdo que el primer día que hicieron la inauguración se acercó una señora del staff y dijo, hey, estas son las ganadoras. Confíen nada más. Confíen y sigan trabajando. 3 semanas de esfuerzo vendiéndole a gente nueva y al final pues los jueces dijeron que eran las alitas más innovadoras del año pasado. Qué cool. Tú sabes que un día yo fui y estaba en el periodo este de la competencia. Sí. Y tu socio me ofreció esta, yo la comí. Y ahí al lado tenía una señora que era una de las jueces del... ¿Ah, sí? Sí, ahí estaba. Él me decía, esta es la que va... seleccionar, ¿no? Quién son y todo lo demás. Ahí estábamos. Y puta, me gustó mucho. Wow. Y no sé, ella que pareció, estaba feliz, pero me gustó bastante, ¿no? Y también, puta, les felicito porque nosotros sabemos que emprender no es algo fácil, ¿no? Desde un negocio, no sé, comercial como este, desde la música o cualquier cosa que quieras hacer. Entonces, yo creo que hay un tema y eso pasa mucho con nosotros que estamos metidos en la música, ¿no? Uh-huh. Que es fácil encontrar gente que sale para criticar, ¿no? Uf. Como los famosos en la era de las redes sociales, los famosos detractores. Pero el que lanza el comentario ahí sangrón. Sí, pero nadie se da cuenta del difícil que es, ¿no? Hacer y muchas veces acertar o equivocarse. O sea, te puedes equivocar y puta, o sea, yo creo que el mejor sería si cada uno pudiera dar un poco la mano al otro, ¿no? Pero digo, la palabra competencia también existe, ¿no? Y mucha gente aprovecha de esto para meter la pata en tu cabeza y hundir cada vez más, pero hay que acostumbrarse con estas cosas y saber cómo
no sé, gerenciar toda una situación así, ¿no? Y menciono esto por justo la razón del emprendimiento de ustedes, porque es algo diferente en el sentido de que son músicos que están ahí, tú los ves en tarima, pero de igual forma los ves ahí atrás. Esa es la segunda tarima, Cocinando, ¿no? Y es interesante, ¿no? Yo ya estuve ahí contigo adentro, cocinando, con tu socio, y de igual forma voy a los toques y ahí tú estás tocando, él está tocando, y es interesante. Y después nos vamos ¿no? al carrito. Y hubo un tiempo que metimos una dinámica de cuando la gente estaba de cumpleaños, pues le servíamos las alitas y sacábamos la guitarra acústica y le tocábamos, digamos que el cumpleaños, o le tocábamos la canción del sabor que estaban pidiendo. Entonces la gente quedaba, wow, qué experiencia. Y eso es lo que la gente, es el feedback que nos da la gente, que llegan al lugar y no se sienten que están en un lugar que les quiere solamente vender comida, sino que se sienten como en casa, se siente como, bien hogareño, pero a la vez parqueas con la gente que va, los clientes, la gente de la escena, y se están comiendo algo muy diferente, algo que es una oferta gastronómica diferente del mercado. Súper. Bueno, ya mencionaste tus hobbies, vamos a decir, ya mencionaste cómo empezó tu pasión, tu emprendimiento. Vamos a empezar a entrar un poco más al detalle, tema de música también. Yo te pregunté sobre el tema de la guitarra, pero quería entender también un poco sobre Carlos como cantante, ¿no? O sea, cómo salta esto de decir ahora es meter la voz en el micrófono y esto va a funcionar, ¿no? Y otra curiosidad mía siempre con los músicos que tocan y cantan, ¿no? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo el cerebro se reparte en 2, 3, 4? ¿Cómo funciona esto? Wow, esa pregunta, Tuso, complicada, porque uno lo hace ya y se siente tan natural, pero tienes que recordar que en algún momento te tuviste que sentar, tocar la canción, aprenderte la letra y luego tratar de hacer lo mismo con los ojos cerrados y a ver cómo pegaba. Y más si es metal, porque estás haciendo riffs, no solamente son acordes. Entonces, ¿cuándo inicio lo del tema del canto? Ya habiendo arrancado Nightwalkers como en el 2010 empezamos nosotros. Empecé a grabar como demos para la banda, pero obviamente no sentía que tenía la potencia que yo buscaba. Entonces empecé a tomar clases de canto con María Inés. María Inés es la mamá de Johan Tempest, que es profesora de piano y canto para el conservatorio. Ella me entrenó por un año entero en donde tomábamos hasta 2 clases por semana y ahí empecé a desarrollar lo que es la voz y el estudio del canto lírico. Entonces ahí descubrí que tenía la capacidad no solo de tener una voz rasposa para ciertos momentos, sino que también podía cantar más alto, más operático, algo como lo que haría Bruce Dickinson. Y entonces luego vino el juego como de, ok, ¿cómo puedo combinar todas estas cosas mientras estoy tocando la guitarra? Eso es un proceso que no ha terminado. O sea, constantemente estoy viendo la manera de hacerlo mejor y de ser más eficiente conmigo mismo y no cansarme. Sí. Y si tú puedes mencionar, como mencionaste con la guitarra, ¿quién sería tu gran influencia, pero como cantante? ¿Quién es el que tú admiras? Este es el The King of Voice. Wow. Bueno, Bruce Dickinson está definitivamente en el top 3. Ronnie James Dio, me encanta. O sea, tengo todos los discos de Dio. En Rainbow, afuera, porque sentía que era más que solo cantar en el riff. Estaba por arriba del riff. Entonces, me llamó mucho la atención eso. Y también ya en voces distorsionadas, pues me gusta mucho el Matt Heafy, que es el vocalista de Trivium, que puede gruñir, pero entonces luego puede saltar a una voz limpia y no pasa nada, no se daña la voz. Ok. Bueno, aprovechando que mencionaste Trivium, tú creo no, es la primera entrevista que tengo con un músico que considero de una generación diferente, ¿no? Tú tienes 28 años. Sí. Yo entrevisté la mayoría de las personas acá. Yo estoy haciendo como una vuelta en mi cabeza. El único que no es Santi Drums 7, que es un chico de 17 años, es un fenómeno como baterista.
Y mi entrevista con él tuve mucho que ver con esto. Pero después de Santi, tú, ¿no? Ujú. Y creo que ella empieza a traer referencias diferentes. Es decir, te pregunté, Carlos, antes de la entrevista, ¿no? Mencióname un disco que fue importante para ti. Y el primero que me dijiste fue Linkin Park, Sí, ¿no? sí, sí. Y obvio, Linkin Park ya viene de una generación más actual, ¿no? Y después yo pregunté, Carlos, menciona otro para mí, ¿no? Y ahí tú mencionaste Rust in Peace de Megadeth, Sí, ¿no? sí, total. Que incluso aquí quiero enseñar. Perfecto, acá está Discazo. el Rust in Peace Belleza. de Megadeth. Y es un disco que yo, Carlos, te cuento, afortunadamente, yo vi el tour de Rust in Peace. Yo vi Oh. el tour de Rust in Peace en Maracanã, en Rock in Rio 2, en 1991. Y después yo vi el show de 30 años de Rust in Peace en República Checa. Yo estaba de viaje por República Checa y un tipo que trabajaba en Adidas es el influencer marketing. Él conoce todas las personas de todas las bandas y todo lo demás y consigue, o sea, backstage pass y todo lo demás, Wow. ¿no? Y yo y un amigo fuimos a ver Megadeth and Slayer. Ajá. Y este concierto fue brutal porque el lugar increíble, el O2 Arena de República Checa es brutal. Aire acondicionado, el sonido no es alto, por más que sea una banda pesada, el sonido es súper controlado, Se acústica sentía perfecta, agradable. se sentía súper agradable. Y otra cosa fue que, además de ver 30 años después esto, ¿no? Con otra formación, obvio, ¿no? Porque yo tuve la suerte de ver con Nicky Mensa y con Mark Friedman. Entonces, Demasiado power eso. esta de 30 años también fue muy cool, pero lo más cool fue ver a Slayer con el guitarrista de Cannibal Corpse, porque Jeff Hanneman no estaba, todavía estaba vivo, pero no estaba, ¿no? Porque estaba con enfermedad esa del brazo. Okay. Y ahí con el guitarrista de Cannibal Corpse, que fue brutal, tenía una agresividad muy cool en la tarima. Y después fuimos a conocerlos en el backstage, ¿no? Que fue mi primera vez que encontré a Dave Lombardo y casi tuve un paro cardíaco. Tipo súper buena onda, súper buena onda. Fue el mejor para mí de todos ellos, ¿no? Que nos recibió. Muy humano, me imagino. El tipo es cubano, ¿no? Entonces tenía algo de latino y ahí conversamos y puta, o sea, él mismo, no, vamos a sacar una foto, o sea, ni yo pedí, o sea, y fue como, puta, no creo, ¿no? Mi ídolo de toda mi adolescencia, porque yo empecé tocando en una banda de punk, después en una banda las bandas que tuve fueron de thrash metal, entonces mi referencia era Lombardo, y ahí a verlo, y el tipo que te dice, no, saquemos una foto. Paro cardíaco o sea, inmediato. Total, ¿no? Casi me muero. Y nada, el Rust in Peace para mí es como había mencionado anteriormente, ¿no? Yo creo que es el disco de Megadeth para mí, que es From the Beginning to the End, es muy bueno. Un ¿no? masterpiece. Sí. Y tiene Mark Friedman, o sea, Friedman es para mí, desde su carrera como solista, que yo tenía los discos ya, él como guitarrista de Megadeth fue para mí sí el mejor line-up de ellos. Sí. Nick Menza, Mark Friedman, Dave Ellefson y Dave Mustaine. Esto fue como el mejor del mejor. El mejor del mejor. Y ya tenía sus tintes progresivos en algunas canciones, entonces ya veías que el thrash estaba saltando no solo a lo melódico, sino que también se estaba yendo por lo prog. Y eso era muy bueno este disco también. Bueno, si tú escuchas la guitarra inicial de Angarating, por ejemplo, es como saca la batería, saca la rítmica, déjame solamente la guitarra y tú vas a ver dos cosas ahí. Una es como algo de prog y otra es algo de Voivod, que es una banda también de como technologic metal, world metal, no sé cómo llamar, de Canadá, que tenía mucha disonancia en sus riffs, ¿no? Entonces ahí Megadeth ya empieza con algo un poco fuera de la caja. Bueno, Mustaine siempre fue fuera de la caja, pero esta parte de él de disonancia rítmica, puta, es brutal y en Rust in Peace yo la escucho bastante, ¿no? Así que es algo interesante. Pero cuéntame un poco sobre lo que mencionaste de Linkin Park. ¿Cómo es esta agua que tú tomaste de Linkin Park ahí como referencia? Otra de las cosas que me llevó a la música era mi pasión por los animes. No lo había mencionado antes. Yo veía bastante anime cuando estaba niño. Creo que la mayoría de los pelados que no tenían cable y veían
TVN, Canal 4, pues teníamos la oportunidad de ver Dragon Ball, Samurai X, Naruto, todo eso, y gratuito. Entonces era como, wow. Y todos esos animes tenían metal, de openings y de endings. Entonces, había un fenómeno al inicio de YouTube, no sé si lo recuerdas, 2005 o 2006, que se llamaba los AMVs. Los AMVs eran los Anime Music Videos. Entonces agarrabas una pelea, qué sé yo, Goku contra Freezer, Gohan contra Cell, una cosa así, y le ponías música de fondo. Entonces, ¿qué era lo que llamaba la atención de los AMVs? Que la música de fondo eran temas de Linkin Park. No sabía. Todo eran temas de Linkin Park y pegaba perfecto, perfecto. O sea, el In the End, Numb, Faint, todas esas canciones pegaban muy bien con esas peleas y te daban esa adrenalina. Y ahí fue como que, hey, esa música me encanta, hey, este es el anime que me gusta. Entonces, ahí arranqué por escuchar más de Linkin Park. Escucho el Hybrid Theory que salió en el 2000, redondo. Y es un disco completo muy bueno que combinaba muchas cosas que en ese momento eran novedosas, lo del hip hop, electrónica y metal. Entonces, ya eso fue una conexión directa para toda la vida. Tuve la oportunidad de ver la reunión de Linkin Park el año pasado en Colombia y fue un show donde lloré todo el set porque era la música de la infancia en vivo. No está Chester Bennington, pero la chica que está nueva, Emily, lo está haciendo muy bien. Y Linkin Park no puede no estar dentro de mi top 3 de influencias, definitivamente. Yo nunca fui como, no voy a decir fan, pero nunca me aprofundicé mucho en Linkin Park. Escuchaba más las canciones que en este momento eran demasiado en Brasil de MTV, ¿no? Full. Pero después yo pasé a trabajar para una revista en Brasil, escribiendo sobre música, y las disqueras me enviaban los CDs, ¿no? Porque ya no eran más discos. Y me enviaron un par, ¿no? Uno es este acá, que es un Live in Texas. El del 2004. Este acá, que es brutal, porque tiene muchas canciones, ¿no? Que son como las que tú comentaste, ¿no? Tiene Numb, tiene In the End, tiene Somewhere I Belong, o sea, muchas de las canciones estas que fueron súper pegadas en el momento que te mencioné de MTV. Y después otro disco fue este acá, ¿no? Que es el Living Things. Living Things. O sea, y este disco en realidad me encantó la portada. Yo creo que el arte es muy, muy cool. Y yo tengo mucho de esto, ¿no? De la parte más artística de los discos. Hasta me emociona aún más antes de querer escucharlo, ¿no? Entonces ya me equivoqué mucho. Ya compré muchos discos por la portada. Ajá. Y que al final no eran tan buenos, pero por un tema de ser diseñador y me encantar el tema de toda la parte artística. Wow. Entonces, no me equivoqué con Iron Maiden Killers. Ese es mi disco preferido de Maiden. Tengo Genial. como 6 ediciones de Killers. Tengo Argentina, que se llama Asesinos. Tengo australiana, que tiene Women Uniform. Tengo la inglesa, que tiene Twilight Zone. Tengo la regular. Tengo una que no está escrito el nombre de las canciones atrás. O sea, tengo un montón. Puta, o sea, ese es el disco para mí que hagan lo que hagan, yo intento comprarlo, ¿no? Y mucho por la portada, pero esa portada no me decepcionó. O sea, ninguna de Maiden para mí hasta el Seven Son of Seven Son, que para mí eso es Maiden. Sí. Después ya como... Cambió un poco la cosa, ¿no? No por Maiden, por mí. O sea, Maiden puede hacer lo que quiera, pero yo digo, puta, o sea, no es más lo que a mí me gusta escuchar de la banda, ¿no? Entonces, pero y las portadas incluso, o sea, hasta Seven Son es masterpiece. Sí, masterpiece. Todas, ¿no? O sea, todas Increíble. son fenomenales. Entonces, eso me encantaba. Pero de lo que hablamos de Linkin Park que te comenté, para mí fue una grata sorpresa el último disco. O sea, el From Zero. Yo escuché comentarios y bajé en el Spotify y escuché. No es un disco largo, es un disco que tenía creo que 30 y algo minutos. Sí. Muy contundente, muy al grano. Es muy bueno, Sí. muy bueno. Y la chica Emily ya está, o sea, para mí fenomenal. Y en vivo ¿no? es Fenomenal. superior su trabajo, de verdad. En Sí. vivo,
la criticaron mucho al inicio porque eran los primeros shows y no le salían los temas de Chester. Hubo un tema de que le hicieron cambios de tono en la voz, las canciones no se escuchaban tan pesadas porque tenían que subirlas. Pero ya cuando la fui a ver en noviembre en Bogotá, increíble, fenomenal. No falló nada. Como te comenté, ¿no? Mucho viene primero de las famosas críticas. Yo soy una persona que busco entender. Si el trabajo no está bueno, es como la única cosa que puedo hacer es no escuchar. O sea, no está bueno para mí, no lo escucho, ¿no? Es como tú vas a un festival que tiene 30 bandas y hay 10 que no te gusta, solamente no ver, ¿no? Sí. Pero hay gente que va para ver, para decir, puta, qué mierda esto, ¿no? Y grabarlo. Y grabarlo. Es como, mira esto, mira. No, entonces creo que hay que saber separar, ¿no? Porque todo tiene mucho valor. Nosotros como músicos podemos equivocarnos, ¿no? Hacer algo que para nosotros es súper cool y la gente va a decir, no es. De pronto no tanto. Pero pido para que no escuchen, solamente esto. Hay un tercer disco que no te lo mencioné, pero que también estaba en mi cabeza cuando estábamos conversando antes de la entrevista. Es el Dark Side of the Moon. O sea, ¿qué pasa? Yo me considero o sea, al ser joven, me considero una persona que ha escuchado mucha música de los 60, 50, 70. Entonces, siento que mi perfil no encaja en el de una persona joven porque escucharía cosas más para acá, más indie, más Nu metal. Más nu metal, una cosa así. Pero yo siempre me voy para atrás. Entonces, puedo entender perfectamente cuando me hablas de The Killers, estas canciones, porque siento como si eso hubiera salido hace 15 años, pero en realidad era yo buscándolo en Ares. En Ares, en LimeWire, bajando torrents y eso, hace un montón de tiempo. Y Dark Side of the Moon tiene esa particularidad de que conectaba con mi lado más experimental, más etéreo. Además de que encajaba perfectamente todo el disco con la película de Mago de Oz de 1941. Entonces yo me metía en esos enredos y dije, wow, sí encaja. Sí encaja. Así como lo de Linkin Park con el anime music video. Y dije, ey, encaja. O sea, ¿Fumaste uno antes de ver? No, era un niño. Sabes que eso del Mago de Oz después fui a ver, ¿no? Mucho más tarde y es un viaje esto, digo, yo no vi todo, pero digo, carajo, o sea, cosas que solamente creo que Dios va a explicar, porque es fucking crazy esto, ¿no? Crazy. Es absurdo. Yeah. Bueno, Carlos, empecemos ahora a hablar un poco de Carlos como músico en bandas, ¿ok? Yo conozco a ti por Nightwalkers, obviamente. Quería saber de ti si antes de Nightwalkers tuviste alguna otra banda. No, realmente no. Me casé con la idea de tener una banda y hacerla hasta que el cuerpo aguantara. Okay. Así ha sido mi visión con las bandas. He tenido la oportunidad de que me han invitado a formar parte de otras bandas, pero siempre he terminado diciendo, hey, ¿sabes qué? No. Inclusive hubo un tema con mi proyecto solista. Yo por mucho tiempo no decidí publicar material como solista porque yo decía, ya tener una banda es complicado, manejarla, administrarla, vender shows, vender merch, y además de eso voy a sacar música solista y hacer lo mismo es demasiado trabajo para mí como persona. Pero mi lado artístico picó por delante y empecé a publicarlo. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo. Y a esas bandas, pues, les dije que no podía hacerlo, no podía comprometerme con ellos. Pero, bueno, de hecho, ayer, toqué con Metal Code en el bajo. Me hicieron la propuesta, hey, ¿quieres formar parte del grupo un tiempo en el bajo? Y ya he retomado esa pregunta como que, hey, ¿me meto en otro proyecto temporalmente o me mantengo con la convicción de seguir Nightwalkers hasta que el cuerpo aguante? Sí. Interesante, digo, no son todos que toman esta decisión. Yo mencioné a ti, hay mucha gente, para mí, en Panamá específicamente, ¿no? Hay músicos que tocan en muchas bandas y eso es algo normal acá y me llama mucho la atención porque yo no sé, puedo pensar en una persona que llega a tocar hasta en 5 bandas y no entiendo. ¿Cuándo duermes? No entiendo. ¿Cuándo comes? No, para mí es admirable, pero no puedo, en mi cerebro no tiene neuronas para tanta música, para tanto espacio para poder comprometerse con tantas bandas. O sea, no sé, yo me pongo como un poco mareado con esto, ¿no? Pero bueno, hablando entonces de
de Nightwalkers, ¿ok? Empecemos a hablar de Nightwalkers. Cuéntame primero cuándo empezó la banda. Tengo dos curiosidades. ¿Cuál era el line-up? Y si el logo de Nightworks ya empezó así desde el principio. El logo. Bueno, no. De hecho, el logo es algo que constantemente hemos ido cambiando. Nightwalkers nace en el 2010. Yo cuento el tiempo en el cual yo me asocié con Vladimir Pardales, que es el guitarrista rítmico. Estábamos apenas en primer año de la escuela. O sea, yo cuento hasta ese tiempo porque fue un desarrollo literal personal y de vida. O sea, él empezó a tocar guitarra, yo tenía un año más tocando que él. Luego él empezó a tocar riffs más agresivos. Luego yo empecé a tocar más leads y así nos fuimos creciendo. Pero la banda empezó muy joven, muy joven y tocando fatal. Tocábamos muy mal, sonaba, pero teníamos las ganas. O sea, las ganas estaban y en ese tiempo solo éramos tres. Era Vladimir en la guitarra y en el bajo estaba, bueno, teníamos a un músico que se llamaba Jan Mario, actualmente ya no toca. Luego conseguimos al baterista Josué Olivero, que también fue baterista de Clementine, una banda también de metalcore de Panamá. Y el line-up cambió bastante hasta que llegamos a una primera formación oficial, que fueron mi persona, Vladimir Pardales, Pedro Contreras en el bajo y Josué Olivero, ¿ya? Josué luego sale de la banda y luego entra el que conocemos ahora como Johan Tempest. Él ha sido ya el baterista por casi ya 11 años. Y bueno, con él nos hemos quedado todo este tiempo. Cambiamos de bajista en esa época. Pero el primer trabajo que se publica es el EP Path to Reality del 2014. Y ahí ya tenemos... ¿Qué es este acá? Ese que está acá. Este acá es el Path to Reality. Tenía 4 canciones. Relativa Realidad, Meadowlands, Face Your Fears. Face Your Fears. De esta época. Desde esa época. No sabía. Y My Victory. Acá está. Un disco muy crudo, muy sencillo, pero con mucha potencia. Y bueno, ahí teníamos entonces a Orlando Cigarruista en el bajo. Él sí fue bajista con nosotros como por 6 o 7 años. Y luego cambiamos nuevamente a Jesús Araúz, que fue con el que hicimos el resto. Pero siempre hemos tenido un tema con bajistas. O sea, se nos han ido, han venido otros, se nos han ido, han venido otros. Jesús Araúz es el bajista que estaba hasta ahora, ¿o hasta no? ahora, sí. Okay. Con él entonces tuvimos 7 años más. Okay. Sí. A mí me gustaba él como bajista. Era Tenía muy creativo. presencia, tocaba bien, o sea, me parece, no sé la parte de creatividad, pero como presencia en tarima y, o sea, se veía que tocaba sólido. Jesús tenía una cosa muy interesante, que no solamente era bajista, sino que también era mejoranero. Entonces, eso más tarde lo explotamos, ahora vamos a hablar de eso, porque él empezó a meter su influencia folclórica. Entonces, tratamos de incluir instrumentos y cositas que no están dentro de la paleta sonora de una banda para hacer un poquito más original la música. Y definitivamente el hecho de que Jesús ya no esté con nosotros es un desacierto en el tema sonoro porque aportaba muchísimo. Bueno, los desafíos de las bandas. Eso, sí. Imagínate Metallica después de lo que pasó con Cliff Burton. A pesar de que yo creo que Jason Newsted es un fenómeno. Yo también creo lo mismo, de verdad. Era el man. Cliff Burton es Metallica como que no se puede cuestionar de los 3 primeros discos, donde yo soy apasionado por Ride the Lightning más que los otros 2. ¿Ah, sí? Sí. Pero Jason Newsted, cuando graba el EP, el Garage Days, que es la primera vez que mete su cara ahí, puta madre. Y además que, mira, yo conocí a Jason en el Flotsam Jetsam, Doomsday and Deceiver, que es el disco primero de Flotsam con Jason. Y en este disco, creo que en la primera canción hay una línea de bajo que es
O sea, de otro De planeta. otro planeta. Sí, y Y el tono, ¿no? El tono del bajo. tono, o sea, todo, ¿no? Y también por suerte de estar en un país donde después del año 85, que fue el primer Rock en Rio, donde fueron muchas bandas importantes como Maiden, AC/DC, Ozzy, Whitesnake, Yes, puta, un montón de bandas, ¿no? ¿Qué Digo, es? de rock and pop, muchas bandas, Nina Hagen, B-52s, estuve en Rock in Rio, bueno, Def Leppard iba, pero terminó que no fue porque fue a Whitesnake, es su lugar. Ujú. Pero después de esta época, muchas bandas empezaron a ir a Brasil. Ok. Y tuvimos la oportunidad como adolescentes, yo tenía 18 años, de ver a Metallica en Justice for All Tour. Wow. O sea, que fue brutal en un lugar para 8,000 personas, no mucho, 2 noches. Y con Jason, puta Brutal. madre, brutal, pero brutal a otro fucking nivel. El tipo tenía una energía en la tarima, todos, ¿no? Pero él, por reemplazar a alguien tan icónico, Ujú. tenía una energía que El doble. era, no sé, man, no sé de dónde venía esto. Y incluso fue el músico para nosotros en esta época de Metallica que más nos como enamoramos de decirme quiero ser así, ¿sabes? Porque él tenía mucha energía en la tarima. Y los vocals, o sea, muchísima. los Sí, backing los vocals que backing vocals de aportaba. él, fenomenal. Sí. Y en Maivo ellos tocaban cambiando los instrumentos. Entonces Jason tocaba la guitarra, Kirk Hammett tocaba el bajo, James la batería y Lars cantaba. Hay videos de eso, ¿no? Incluso hay el video de São Paulo. ¿Sí? Porque este show de São Paulo fue el último show del tour de Injustice for All. Ellos cerraron ahí. Wow. Entonces fue como una fiesta, ¿sabes? Y cuando tocaron en Maivo y cambiaron, o sea, para nosotros nunca habíamos visto, ¿no? Eso. Como, "Ah, no puede ser". Y Jason para mí era, puta, o sea, fenomenal, ¿no? ¿Qué Como tan cierto es bajista. eso de que cuando uno se presenta en Brasil, prácticamente ya te has ganado como el público más importante de Latinoamérica? Eso lo he escuchado varias No veces. sé, mira, es un país grande, es un país... Yo no te voy a decir Brasil, yo te voy a decir São Paulo en Brasil. Ok. O sea, tocar en São Paulo es como, no sé, el corazón de la música ahí. No estoy desmereciendo otras ciudades como Río, Ok. como, no sé, el sur, Porto Alegre y todo lo demás. Pero São Paulo es the heart of music, seguramente. Y tocar en São Paulo te pone en muchas pantallas. Entonces, ahora, yo creo que hay que pensar muy bien, por ejemplo, cómo es Argentina. Tocar en Ok. Argentina, el público argentino para mí es el mejor público que ya vi en mi vida. O sea, Ok. Has estado en shows en porque Argentina. yo estuve en shows en Argentina y en 95 yo toqué en Argentina. Yo toqué 2 noches en Buenos Aires. Increíble. Porque la segunda banda que yo toqué llamaba Avalon en Brasil. Nosotros justo grabamos el disco en 95 y Rata Blanca fue a São Paulo Ujú. y nosotros abrimos el concierto de Rata Blanca. Wow. Entonces el manager de nosotros se puso muy amigo del manager de ellos y consiguió 2 shows para nosotros en Buenos Aires, en un lugar que se llamaba Cemento, pero con una banda que era como un proyecto entre músicos de Rata Blanca, V8, y se llamaba Logos. Ok. Entonces abrimos las 2 noches para Logos y en la segunda noche V8 se reunió después de 10 años sin tocar y tocaron 3 canciones. Y ahí digo, yo vi un público argentino A tope. a tope de una forma de estar en tarima, pero después vi conciertos en Argentina y, man, o sea, no, el público brasileño es muy, muy bueno, pero el de Argentina tenía algo, no sé. Es la Ellos, por ejemplo, si tú ves el concierto de AC/DC, El de Live River at Plate. River Plate, Ajá. tú vas a ver que ellos no cantan las canciones, ellos no cantan la letra, ellos cantan los riffs. Ajá. O sea, El público. el público canta el riff. O sea,
o sea, tú te pones a ver esto, es como, no puede ser. Tanto que hay la parte famosa de Megadeth, Ajá, ¿no? el aguante Megadeth. O Sí, sea, sí. ese es el riff. Taran, tan, taran, tan, tan, taran, taran, tan. Tienes toda la razón, sí. No, Cantan el Megadeth, Megadeth, aguante aguante Megadeth. Megadeth. Pero ahí sí era una letra. Pero en AC/DC, el concierto de Live at River Plate, o sea, los riffs ellos cantan. Es increíble. Tararán, Tam, tarará, tarará. tarará. Tú escuchas, o sea. Entonces, puede ser que es Brasil, São Paulo y Argentina, Buenos Aires sean dos lugares que si tú te metes ahí para tocar, te van a ver diferente en otros Ok, lugares. ok. ¿no? Es un foco. Literal. Sí. Ok. Digo, del down, ¿no? South America ahí, porque hay muchos lugares buenos, ¿no? Colombia, Sí, es Colombia. brutal tocar en Colombia, Costa Rica, pero si vas down Latin America, yo creo que Argentina, Buenos Aires y Brasil, São Paulo son dos lugares Importantes. importantes, ¿no? Para Ujú. que te metas ahí en como la pantalla importante En de la circuito, como música, le dicen en el algunos circuito. managers. Sí, sí. Bueno, Carlos, volviendo al tema de Nightwalkers, ¿este es el siguiente trabajo de ustedes? Sí, ese de hecho es nuestro primer álbum oficial LP, Ok. Conviction, publicado en el 2019. Acá está Face Your Fears otra vez. Sí, sí. ¿Es una regrabación? Es una regrabación, Ok. es un... Porque, ¿qué pasa con Path to Reality? Para brevemente tocarlo. Lo producimos con Gigo Manso. Chico, chileno, Gigo, chico. y Gigo nos dijo, hey, esto es un demo. O sea, esto es un demo para que ustedes puedan luego grabar otra cosa. Pero la banda le gustó tanto el trabajo que sonaba carroñero, underground, que lo lanzamos como un EP. Y ¿Sabe cuál es la banda preferida de Gigo? no, ¿No sabes? no. Bueno, Voivod. Sí, Voivod. Voivod es la banda preferida Tienes de razón, Gigo. tienes Sí, toda sí, la sí. razón. Siempre lo veía con un t-shirt. Y grabamos ese disco en su casa, ahí en su apartamento viejo en Villa Argentina. O sea, salíamos de la escuela, agarramos un Diablo rojo y nos íbamos con los amplificadores, Vladimir y yo íbamos a grabar el disco. O sea, y eso fue como 4 meses ahí Qué cool. dándole. Entonces, luego viene Conviction. Fue un trabajo que lo hicimos con Juan Carlos Samaniego, JCS, y baterista de Radicales Libres. Eso fue 2019, que tú me mencionaste. Sí, pero las grabaciones arrancaron en el 2017, ¿ok? Por temas del estudio, temas de reestructuración de parte del estudio y de las mezclas, pues demoró casi 2 años en terminar de publicar el trabajo. Pero valió la pena porque subimos el nivel musicalmente y a nivel de producción aprendimos un montón con la experiencia con Juan Carlos y con Félix. Y todos los temas del Path to Reality salen en Conviction, regrabados, modificaciones de la letra, mejoramos muchas cosas, agregamos solos nuevos. Y bueno, es lo que se puede ver en Conviction. Además de otras 7 canciones totalmente inéditas. Okay. Creo que fue el trabajo que ustedes más exploraron como conciertos, ¿no? En vivo. Me recuerdo, como te comenté, yo llego en Panamá 2007 y desde 2007 hasta hoy yo busqué ir a la mayor cantidad de conciertos posibles en Panamá, independiente de las bandas y los lugares. Fue donde conocí Sótano, Hangar, bueno, Rock and Folk, antes, ¿no? De estar en Cayo Uruguay, cuando estaba en San Francisco. Pero antes que eso, o sea, Madame Blanche, Sahara, que estaban ahí en una callecita que es pegada en Cayo Uruguay. Yo sé que obviamente hay mucho antes de esto, pero es donde me recuerdo de ver muchas bandas y seguramente vi a ustedes en algún momento, pero lo que tengo en mi cabeza es recuerdos de esta fase de este disco. Okay. Del LP, ¿no? Vamos a decir así, completo. Y por mucho tiempo, hasta que escuché del tema del acústico, ¿no? Okay. Pero creo que de hablar contigo, tú me mencionaste la idea de hacer algo antes de mismo empezar y del lanzamiento. Okay. Y después veo que ustedes, o sea, lanzaron un
un álbum acústico que es En vivo, y es un disco doble. este acá, que se llama Now, ¿correcto? Now, así es. Ok. Tiene 5 canciones. Sí. Save the Wounded, Life Breaker, Ujú. Wrecking of a Nation, Plan Ancestral y My Victory. Esas son las 5 canciones de este disco. Y esto fue entre 2022 y 2023. Sí, en ese tiempo acabamos de regresar de nuestra última gira por Medellín Ok. y veníamos con la idea de hacer algo distinto, buscando aprovechar pues que, como decíamos, Jesús tocaba mejoranera. Entonces, ¿qué nos pasaba mucho en Panamá en esa época? Habían espacios en donde no podíamos participar porque no querían un metal a todo volumen, sino que preferían algo, una faceta más tranquila, más ambiente, lounge. Y por mucho tiempo la banda, pues, de cierta manera no podíamos como llegar a un tipo de público que sí escuchaban las bandas, pero antes de llegar a escuchar una banda, preferían escucharte como boutique. Yo lo llamaría así. Quiero hacer ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Es un comentario, pero es Sí. como un llamado de atención, porque hay un lugar que está en San Francisco, mucha gente conoce, que es Cervecería Central. Ujú. ¿Okay? Y Cervecería Central es un lugar donde tiene toques, tiene una tarima pequeña, pero una tarima bien decente así. Y tiene mucho público, porque es un lugar súper agradable, es una casa y todo lo demás. Pero ahí es muy difícil, o no me gusta decir imposible, pero muy difícil que toquen bandas de música pesada. Sí. Pero yo quiero hacer la defensa, porque el dueño de ahí es un tipo que tiene mucha consideración por la música y él tiene un tema con el vecindario. O sea, hay muchos temas de vecinos, porque es una casa en San Francisco, tiene un horario para cerrar. El tema del ruido, tú sabes cómo es, ¿no? Muchos lugares tienen hasta gente que viene con la medición de ruidos Sí. y todo lo demás. Sí. Entonces, yo vi conciertos ahí muy buenos. Yo vi uno de los mejores hasta hoy para mí, que es una banda incluso que me encanta, que es de Santiago, que son los Guayas. Los Guayas. O sea, los Guayas tocan ahí ya algunas veces, pero yo fui una vez a verlos y tenía la casa que salía no sé, gente por la ventana. Y es obviamente una música más tranquila, pero brutal igual, o sea, muy, muy buena. Y creo también que pude ver ahí, Entre Nos, que también es una música más Tranqui. como pop rock. Sí. Pero de igual forma fenomenal. Así que lo que quiero decir es que también hay mucha gente que critica de decir, puta, Cervecería Central, que no se puede tocar música pesada y todo lo demás. Ujú. Pero tengamos en cuenta estos issues que Sí. hay cuando tú tienes un local. spot que está cerca de edificios residencial, ¿no? Entonces es un poco ahí. Sorry que te corté un poco porque es otra vez temas que a mí me gusta hablar, porque es un lugar que sí da oportunidad para bandas, pero tiene que seleccionar un poco cuál es el estilo que va a tocar. Sí, y creo sí. que eso es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, de lo que tú estabas mencionando, justo eso, ¿no? De cuán difícil fue en algún momento tocar en algunos lugares por ser una banda más pesada. Sí, y creamos, o sea, se nos ocurrió, hey, ¿por qué no hacemos un lado B de la banda? Vamos a agarrar las canciones que son las del disco de Conviction, más unos sencillos que publicamos después de Conviction. Y entonces hicimos un arreglo acústico. O sea, no es simplemente las canciones, tocar el riff en guitarra acústica y cantar encima. No hicimos eso. O sea, todo el disco, primero que todo, fue interpretado en vivo. O sea, que ahí puedes ver el DVD y el CD. Segundo, todas las canciones tienen un arreglo diferente. Por ejemplo, Life Breaker, que es una canción trash muy rápida. Justo ya les ha dicho que incluso es hasta speed metal, no es trash, es speed metal. Tiene como algo así como español, tiene un sonido muy, muy español. Por ejemplo, tenemos otra canción que ya suena como un blues. O sea, es muy diferente a la banda en su lado A, pero
sí nos permitió entrar en esos espacios que te decían, hey, tiene que ser un poco diferente el repertorio. Y por eso hicimos este trabajo. Cada vez que nos decían, hey, ¿sabes qué? Ustedes no pueden hacer música de otra manera. Nosotros, hey, sí podemos y lo podemos hacer muy bien. Y creamos entonces el Now. Ok. Creo que es algo, vamos a decir, estratégico, inteligente, porque si te invitan a tocar un lugar donde tienes que ser un poco menos ruidoso, vamos a decir así, tú puedes moverse para el lado ese, que son composiciones propias, pero de igual forma es más aceptable en esas condiciones que yo mencioné, ¿no? Ahora, tengo una curiosidad, porque justo hace poco ustedes anunciaron, y creo que ya lanzaron el video, Sí. si no estoy equivocado, de una canción que creo que es una canción nueva y que vuelve a las raíces como más thrash metal, ¿no? Yeah. Comenta un poco sobre la música, el video y el porqué de volver a esta raíz tan importante en la historia de ustedes. Bueno, el nuevo tema que publicamos se llama Time of Annihilation. Es un tema puramente thrash metal, como comentaba justo. Lo publicamos a inicios de febrero, el sencillo en plataformas digitales. Y el 15 de febrero sacamos el video musical, que fueron tomas de ese mítico concierto de Destruction en Panamá. Nada, yo siento que... por acá está. Y autografiado, ¿verdad? Aquí está. Ese es el primer de Destruction, el Sentence of Death. Pero esa es una portada alternativa. No es la portada no la oficial, oficial. Yo tengo las dos, pero esta acá me encanta. Y sí, está firmada por Schmier. La pasamos brutal esa noche, de verdad. Fue muy cool, muy cool. Schmier, tremenda persona, muy buenas palabras me dio ese día. Entonces, siento que no había mejor forma de publicar esta canción, que es thrash metal, que haber sacado tomas de un concierto de thrash metal con un mosh pit, con mucha energía. Y eso fue lo que entonces decidimos sacar para video de esta canción, ¿no? ¿Por qué regresar a las raíces? Realmente siempre hemos tenido ese sonido en la cabeza. El tema es que nosotros siempre hemos buscado explorar dentro de las capacidades de la banda, experimentar bastante, porque creemos que hay mucha música que podemos publicar y el simple hecho de casarnos con una etiqueta automáticamente hace que tu creatividad se minimice, ¿no? Se limite la palabra. Entonces, Vladimir, por ejemplo, él es una máquina de riffs. Yo también hago bastantes riffs. Si yo tengo 30 riffs, él tiene 60 riffs. Entonces, dije, vamos a agarrar las canciones, vamos a agarrar los riffs y vamos a empezar a unirlos para sacar todas esas ideas que no están en ningún lado publicados. Y Time es el inicio de una cantidad de ideas que vamos a estar sacando y que tienen una sonoridad que va por allá. Obviamente hay temas que siguen siendo heavy, pero viene un repertorio bastante pesado, lo que estamos pensando publicar pronto. A mí me encantó la canción, el video está súper cool también, porque tiene que ver con lo que tú comentaste, ¿no? La oportunidad de abrir para una banda que para nosotros, que nos gusta el thrash metal, es historia, ¿no? El trío alemán ¿no? Destruction, Creator, Sodom, fueron las tres bandas como el Big Four de Alemania era esto, era Creator, Destruction, Sodom y Tankard, ¿no? Eran las cuatro bandas, pero las tres primeras sí fueron las que marcaron mucho, incluso la influencia en bandas como Sepultura en Brasil, ¿no? Max tenía contacto directo con Mike de Creator, y eran bandas que nosotros admirábamos mucho, ¿no? Sodom, que era súper cruda y temas súper pesados, ¿no? O sea, y para nosotros era como wow, ¿no? Sí, o sea, me recuerdo la canción Outbreak of Evil de Sodom, es la primera del primer EP de ellos, y esto era, no, y son íconos, obviamente más underground, pero de una época que para nosotros, como para la música thrash metal, fue importante, ¿no? Sí. Y ahí abrir un concierto para Destruction también
yo creo que muy, muy bueno, ¿no? Y ahí quería aprovechar y tal vez de adelante para atrás, incluso empezando a hablar de Destruction, que tú hables un poco de conciertos de giras, ¿no? Para dar ahí algún dato que sea curioso, chistoso, interesante, ¿no? ¿Cómo fue? Yo tuve la oportunidad, yo voy a echar un cuento acá. Carlos, yo digo, Carlos, ¿hay posibilidad de fotografiar Destruction y todo? Y me dijo, puta, ya tenemos fotógrafos, pero necesitamos de un Guitar Tech. Ajá. ¿Recuerda esto? Sí, sí, sí. ¿Y quieres ir? Yo digo, voy, pero nunca fui Guitar Tech en mi vida, en mi vida. Lo que te puedo decir es que tenía una guitarra como para tener una reserva ahí, ¿no? Y digo, llevé mi guitarra y digo, mira, Vladimir, aquí está la guitarra. No, porque tenemos afinación drop D, yo baja la afinación ya, porque si necesita solamente cambiamos. Sí. Querían que yo bajara la afinación para drop D, o sea, estaban súper equivocados. Pero entonces ahí no arreglamos las cosas. Yo pude ver todo el concierto de ustedes del lado de la tarima, ¿no? Y fue bastante como contagiante el concierto. Hicieron súper bien, todo sonó bien. Y cuenta un poco cómo fue, ¿no? Para ustedes en particular abrir para Destruction. Fue espectacular, por lo menos el hecho de abrirle una banda tan icónica dentro del thrash metal, para mí fue como wow. O sea, cuando supe que venía Sepultura, yo dije, hey, me gustaría ser una de las bandas teloneras. Pero también tenía la noción de que esta productora Eclectic iba a empezar a traer más grupos. Entonces, bueno, vamos a esperar una que vaya más alineada con el sonido que nosotros tenemos. Y cuando salió la oportunidad de Destruction fue como, wow, tenemos que buscarla, tenemos que buscarla. Y nos preparamos como si hubiésemos ido a ido a jugar un partido en el Mundial. Así nos sentimos y en las entrevistas decíamos, hey, estamos ensayando todos los días, estamos practicando, sacando ideas del concierto. Hicimos una cosa que no habíamos hecho antes en la historia de la banda, que es crear un ensayo de la producción. Un ensayo general en donde había luces, visuales, estaban los stage managers, todo estaba escrito en documentos, o sea, tal cual lo haría Behemoth o lo haría Trivium o cualquier banda. Rentamos Hangar 18 por 8 horas y nos metimos ahí a tocar. Pa, 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 pa. Entonces, subimos el nivel en ese sentido porque la oportunidad lo ameritaba y teníamos que pararnos firmes. Ya llegó el momento del concierto y yo todavía no lo podía creer. Yo estaba dije, wow, no puedo creer que voy a tocar al lado de Smear. O sea, ellos van a tocar y nosotros estamos abriendo. Pero eso no nos intimidó. O sea, simplemente fue un push para darle con más ganas y que el público que estaba esperando solo escuchar Destruction dijera, hey, tú sabes que la banda nacional, si no recordaban el nombre, estuvo de puta madre. O sea, yo tengo que saber quiénes son ellos, dónde está su música. Y logramos ese objetivo porque recibimos buen feedback de la gente. Incluso había personas que decían las guitarras se escuchaban muy definidas. No se escuchaba para nada sloppy o de bajo presupuesto. Y eso me llena de mucho orgullo, de verdad. Sí, todo tenía muy buena definición y además presencia, tarima, todo lo demás. Me recuerdo, ¿cómo se llama el cantante de Metalcore? Ricardo, sí. Ricardo, tuve ahí que, Parte de los stage managers. ayudarte con el tema de tu guitarra que en un momento se soltó, ¿no? Siempre se suelta la Flying B. No sé qué tienen las Flying B, me encantan, pero siempre me dejan en la mitad del show y que... Sí, él tuvo trabajo. Yo no tuve, yo estaba tranquilo ahí con ¿cómo se dice? La responsabilidad de tal vez cambiar una guitarra, que fue lo que pasó en una canción, por el tema de Drop D ya, sí. Y ya, todo súper bien. Pero el concierto se vio muy bueno, así que por el trabajo que hiciste estaba cool. Bueno, ya hablamos de Destruction, así que quiero ahora que tú cuentes un poquito sobre datos curiosos de giras, ¿no? Ahí abajo tú me comentaste de algo que pasó y me quedé curioso para saber qué pasó. Escucha esto, eso es increíble. En la última gira de la banda, que fue en el 2022, fuimos a Medellín, hicimos 3 fechas allá, una en Marinilla, tocamos en un festival, y luego tocamos entonces en 2 bares de la localidad de Medellín. Acabado el último show,
por ponértelo en distancias, digamos que estábamos haciendo un show en Capira y nosotros nos estábamos hospedando en la ciudad de Panamá. Okay. Por decirlo así, en esa distancia más o menos. Okay. ¿Sí me sigue? Entonces, Sí. decidimos comer y paramos en un restaurante más o menos por Chorrera. En ese, Okay. estábamos en el carro del tour manager, un amigo de una banda de Colombia. Saludos a Helio de Perros de Reserva. Y bueno, la cosa fue que paramos a comer y era una zona rosa, como le dicen ellos allá, una zona de rumba. Dejamos el carro estacionado, bien bonito y tal. Fuimos a comer, demoramos 45 minutos, pero todos los equipos estaban adentro del carro. Estaban en el maletero. Pedaleras, guitarras. No llevamos nuestras guitarras, por cierto. Eso es otra cosa que empezamos a hacer para ahorrar dinero en las giras. Que es que rentamos guitarras allá en el otro país y entonces nos sale mucho más económico que llevártelas por avión. Entonces teníamos guitarras alquiladas y nuestras pedaleras sí las llevamos. Bueno, la cosa fue que todo eso estaba en el carro y cuando venimos regresando habían reventado el vidrio y se habían llevado todos los instrumentos. O sea, se llevaron las pedaleras. Yo en ese tiempo tenía una pedalera analógica que 6, 7 pedales, eso era como $1,000 y pico de inversión. Vladimir ya estaba usando procesadores digitales, él tenía el Helix, él arrancó por eso, después yo me le uní y me compré un Helix igual. Se llevaron los amplis, se llevaron todo, se lo llevaron y quedamos con qué tristeza como por 2 días. Porque obviamente se nos había ido todo lo que habíamos ganado en el tour, se perdió en eso. Entonces nuestro amigo estaba súper desconcertado porque obviamente era responsabilidad de parte de él haber dejado el carro ahí y tal, no sé qué. Bueno, la cosa fue que nos regresamos a Panamá. Regresamos y entonces los ladrones empezaron a escribirnos mensajes. Dije, hey, tenemos los equipos. Los quieren. Y nosotros tuvimos como 3 semanas, 4 semanas. Ya estábamos acá en Panamá. Y entonces empezamos a negociar con los ladrones. Los drug dealers. Empezamos el tour manager empezó entonces a negociar con él y que ofrezco tanto. Al final del día recuperamos todos los equipos por $1,000. Eso eran mucho más plata. Recuperamos todos los equipos y los mandaron por avión. Y recuperamos todo como si nada. O sea, cuentos que... No, man, digo, sí, estoy... Yo pasé por una situación que me dejó apenadísimo. Yo tenía un amigo que desafortunadamente ya falleció, se llamaba André, cantante de una banda muy buena, llamaba Fate's Prophecy en Brasil. Muy Maiden, influenciada por Maiden. Él cantaba también muy bien, como Dickinson, así. Pero nosotros nos gustaba la música pop también, ¿no? Claro. Y en un momento fui a São Paulo, Tears for Fears, pero para el tour de un disco que no están los dos, está solamente el cantante principal, y que se llamaba Raúl and the Kings of Spain. Okay. Es un disco fenomenal y yo quería ver este tour y fuimos. Y él tenía en su auto un soundboard que hacía grabaciones también, ¿no? Tenía el espacio para el DAT, el cassette, es como un cassette, ¿no? Uh-huh. Que era un tape que tú metías para grabar, pero sí con las pistas separadas y todo lo demás, que en esta época costaba plata, ¿no? Sí. Y nosotros por querer ahorrar, no sé, ahora como si fuera $20, no quisimos poner el auto en el parking, ¿no? Pusimos en una calle que supuestamente es segura, pero vienen los guardadores de auto, ¿no? Y entonces, hermano, ¿no? Nos quedamos aquí, todo seguro, tranquilo, confía en nosotros. Y bueno, son 10 palitos y nosotros, no, ¿qué? No. Y está bien, pero pagamos cuando regresamos, ¿no? El tipo, no, pero cuando regresan, no sé si van, yo estoy cuidando muchos autos, y puede ser que ustedes se vayan, no me paguen y no sé qué. Y nosotros, no, como
pero pagamos cuando regresamos. Y yo fui lo que más insistí para eso, ¿sabes? Es como, no, pagamos cuando regresamos. Ok, fine. Puta, me regresamos. ¿Y qué pasó? Rompieron el vidrio y llevaron el soundboard de él, que nunca se recuperó. No se recuperó. Y yo me quedé traumado. Digo, puta, qué mierda. Y nunca más. O sea, siempre que, no sé, tengo algo en el auto, parking sí o sí. Sí, para asegurarlo. Para asegurar, porque al final la pérdida es mucho más grande del que el pequeño ahorro ¿no? Entonces es complicadísimo. Es que le teníamos que pagar las guitarras a las personas que nos las prestaron allá. Sí, imagínate. Eso. Y de esa experiencia me llevé que ya aprendí que, por ejemplo, era mejor o más práctico viajar con un procesador digital que con una pedalera analógica. Porque haciendo la suma, la pedalera analógica eran, ¿qué? $1,500 en pedales, equipos que me tomaron años encontrar. Mientras que la Helix eran $600. Entonces, Fue la que ustedes usaron en sí. el Destruction, ¿no? Sí. Ya tenemos 2 años trabajando con esa y tenemos nuestro preset, o sea, trabajamos rítmica y leads ya desde la casa. Vladimir tiene su tono, yo tengo mi tono, ya lo practicamos a un nivel en donde las guitarras suenan parejitas. Y ese día en Destruction tocamos con eso, no usamos amplificadores. Okay. Entonces, y luego escuchar ese feedback de que se escuchaba muy definido el sonido me dio a entender de que ya, este es el presente. Y en una situación de una gira es lo más conveniente para un grupo. Ok. Bueno, Carlos, yo creo que estamos llegando al final. Pero tengo un par de preguntas todavía, ¿no? Para ti. Una cosa que quería entender es cuál es el futuro o el near future de Nightwalkers. Y ahora, estamos hablando hoy, es día 24, ¿no? O 23. 23 de febrero es el día que estamos grabando. Y ustedes están en un momento y en una estación ahora que están buscando bajista, ¿no? Es así. Y puede ser que cuando yo publique esta entrevista ustedes ya tengan encontrado bajista, pero en este momento están buscando, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver con eso, o sea, ¿cuál es el futuro de Nightwalkers? ¿Cómo está la búsqueda y qué viene ahí, ¿no? Por adelante. Bueno, de salida te comento que este año cumplimos 15 años de existencia, 15 aniversario. Y planeamos celebrarlo con un concierto grande. Queremos inclusive rentar o el Teatro Balboa o Teatro Amador y hacer algo grande, hacer muchos arreglos de las canciones. Y con ese concierto vamos a publicar un nuevo EP, que son canciones nuevas, y ya pues el primer adelanto es A Time of Annihilation. Te puedo inclusive adelantar que el disco ya tiene nombre y todo, se va a llamar Road to Oblivion y va pues a rondar en ese aspecto creativo como de todo ese pasado que nosotros hemos tenido, presente y futuro, en sonido y en letras. Va a ser un EP corto, 5 o 6 temas, porque también son canciones que hemos ido trabajando desde hace 6 meses. Y queremos publicar esto y luego venir con una bocanada de thrash puro que esperamos empezar a lanzar el otro año. Entonces sí, se viene un disco nuevo este año, se viene el concierto del 15 aniversario y hopefully esperamos que para esa fecha ya tengamos a la persona correcta en Nightwalkers para el bajo. Las audiciones se abrieron hace 3 días apenas. Le estamos dando la oportunidad a todos los que deseen participar de audicionar una canción de nosotros. Ya les mandamos, los que escriban, pues les mandamos el pentagrama para que lo lean, toda la música escrita, con Guitar Pro, todo, para que puedan enviarnos su interpretación con alta calidad en audio y video. Eso es una parte de la audición y luego va a haber una fase en donde vamos a ya estar presencialmente todos y ver cómo es la dinámica con el grupo. Estamos dándole a las personas alrededor de un mes para que envíen su material y estamos tomándonos todo el tiempo que sea necesario para encontrar a esta persona y que no nos ocurra que de pronto entra al grupo y al poco tiempo
quiera salirse por temas de trabajo, vida. Queremos una persona que sea correcta y por lo menos algo que siempre hemos hablado internamente en Nightwalkers, no buscamos a un virtuoso, buscamos una persona que tenga energía, convicción y las ganas de formar parte de una familia. Súper. Y yo estoy seguro que van a encontrar. Es importante que la gente se dé cuenta de que cada vez más las bandas tienen mucho las ganas, la intención de hacer un trabajo más profesional. ¿Qué quiere decir profesional? Es actuar profesionalmente en una pasión que te puede convertir en algo que sea tu sustento, o sea, es ganar plata con música, ¿no? Lo que varias bandas ya consiguieron. Sí. Yo sé que es difícil para nosotros y hay que repartir esto entre nuestro trabajo y nuestra pasión, pero si las bandas tienen la convicción esta y las personas que están como sus integrantes también, es más fácil conseguir. Entonces, por eso la importancia que tú comentaste de encontrar un integrante que sea comprometido con el trabajo, ¿no? Esperamos que consigan prontamente, que sea una persona que esté ahí full con ustedes. Quería aprovechar y preguntar, de una curiosidad, la parte de giras, ¿en qué países Nightwalker ya tocó? Hemos tocado en México, fuimos una gira en el 2016 y Colombia hemos ido 4 veces ya. Okay. Se planea ir a Costa Rica este año, porque en el concierto de Destruction habían amistades por Facebook, Instagram, que casualmente estaban trabajando en el concierto, haciéndole la merchandising a Destruction en Latinoamérica, y retomamos contacto, y luego de que pasemos de esta fase del nuevo bajista, el concierto y el disco, sí o sí queremos ir a Costa Rica porque es un país que tenemos fans que están en Spotify, que están en las redes, pero no hemos ido a tocar. Entonces, creo que vamos por allá. Para las personas que no saben, mis amigos de Brasil, por ejemplo, cuando tú estás en Panamá, es muy común o más fácil que las bandas de aquí consigan hacer giras que incluyan Costa Rica, Colombia y México. Son 3 países donde se ve bastante el tema de la posibilidad de las bandas de Panamá poder tocar. Digo, más en mi percepción, Colombia, Costa Rica son los 2 que más apuntan ahí, pero dependiendo del contacto que tengas, México también tiene como puertas bastante abiertas para bandas poder ir a tocar allá. Con México aprendimos bastante el tema de los shows y las giras. Por lo menos ese tema de un tip pequeño, que es que las guitarras, los instrumentos, todos se tienen que aflojar las cuerdas, porque por la presión del avión se puede doblar el mango, o por el tema de la altura se te puede desafinar la guitarra. Y me acuerdo que el primer show de México, nosotros tocamos en mi estándar y afinada la guitarra estábamos como en re. O sea, estábamos súper abajo, y era porque el frío, las guitarras no estaban acostumbradas. Okay. Entonces, aprendimos eso. Otro cuento breve que tengo es, no aceptes shows donde tengas que pagar peaje, no lo hagas. El último show de la gira de México fue del DF, teníamos que viajar hacia Guadalajara por bus, y eso eran como 9 horas de camino. Pero lo que no nos dijo el booker de la gira es que el peaje lo teníamos que asumir. Entonces, el primer peaje fueron 30 centavos, el segundo fueron 60 centavos. Ya después de 6 o 7 pasos, ya eran $5 cada peaje. Cuando llegamos a Guadalajara nos habíamos gastado como $400 en peaje. Carajo, es un buen dato, ¿no? Sí, y se lo di a Víctor de Ática, porque en algún momento cuando fueron a hacer México le dije, no se metan en el enredo del peaje, ya yo pagué con $400, no lo hagan ustedes, y hopefully no lo hicieron, y bueno, excelente, les salvé ahí un poco de presupuesto. Sí, estos tips son buenos entre las bandas porque las experiencias son distintas, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos a Alpha Horse, que en poquito va a hacer su gira por Europa. Seguramente van a regresar con mucha historia, ¿no? Y tips, ¿no? También, eso es cool, porque las bandas pueden decir una para las otras, hey, cuando vas a tocar en Dinamarca, cuidado incluso con la comida tal, ¿no? Porque o no pasamos muy bien o pasamos muy mal, ¿no? Entonces, o la fritura, ¿sabes? Sí, estas son las cosas ahí interesantes de las giras.
Carlos, antes de terminar, yo siempre pido para la gente que está teniendo la oportunidad de ver el canal para inscribirse. Es súper fácil, gratis, ¿ok? Para dar su like y también activar la campanita donde van a recibir las notificaciones. Eso hace que el canal se fortalezca y que podamos traer cada vez más gente súper interesante aquí. Como mencioné para ti ahí abajo, la propuesta del canal es amplia en el sentido de quiero explorar músicos, quiero explorar artistas, actores, actrices, chefs, gente que está metida con la cerveza. Resérvanos un espacio para las alitas. Comida, cerveza, digo, todo tiene arte, ¿no? O sea, si tú ves los grandes chefs cuando arman sus platos es una obra, entonces, ¿no? Total. Artística, así que quiero también explorar esto y la oportunidad de poder hablar con las personas. Lo más cool para mí está haciendo dos cosas. Una es que conocer Carlos, por ejemplo, acá, ¿no? Estamos tú y yo en el día de hoy, antes de la entrevista y después de la entrevista es otra cosa, ¿no? Conozco a otra persona. Y el mismo pasó con todos los entrevistados, ¿no? Gracias a Dios tuve oportunidad, como comenté contigo, de entrevistar gente muy cool hasta ahora. Sí. Y también quiero aclarar algo. No es un tema de solamente seleccionar las personas que quiero entrevistar, sino disponibilidad de las personas, ¿ok? Claro. Entonces, mi primera entrevista fue Carlos Méndez, porque Carlos fue la primera persona que conocí en Panamá. Y Carlos fue una de las personas que me apoyó mucho con el tema de la música en el sentido de fotografía. Carlos fue la persona que me acreditó para Pixby cuando fotografié Incubus. Excelente. Todas las bandas nacionales que pudieron abrir este concierto, tenía acceso a la tarima y brutal, ¿no? Entonces Carlos para mí fue como la primera persona que me extendió la mano. Después entrevisté a Gerardo Pesantes, que es un tremendo fotógrafo, máquina, sí. ¿No? Músico, guitarrista de Filtro Medusa, pero en este día no hablamos nada de Filtro, fue solamente sobre fotografía, ¿no? Wow. Y en otro momento yo voy a hablar con Filtro, con otro integrante de la banda. Después estuve con Maciel, y sí. Con Maciel y con Poti, los dos yo quise entrevistar antes de la gira. Entonces es como todo que me puedo contar los dos de su vida, pero before tour, porque también quiero hacer un after tour, ¿no? Un after después. Tour. Y creo que va a ser bastante interesante. Después entrevisté a Tito Herrera, que es como soy fotógrafo entusiasta, no soy profesional, pero tengo a Tito en mis spots, ¿no? En mi lupa como uno de los mejores fotógrafos del mundo, y por ser panameño y por vivir en Panamá, yo quería sí o sí entrevistarlo, y Tito tenía una agenda bastante llena. Entonces es otra persona que cuando me sale la oportunidad de entrevistar, yo no podía, o sea, dar vuelta atrás, ¿no? O sea, tengo que sí o sí hacer. Después de Tito, entrevisté a una persona que soy súper fan porque es baterista y es muy joven, ¿no? Se llama Santi, su Instagram es SantiDrums7. Y Santi es un tipo que no solamente es un músico fenomenal, excepcional. Yo pensé que leía partituras y no lee, así que todo lo que toca es de oído y toca fenomenal. Y tenía mucho respeto por los músicos en Panamá, músicos muy conocidos. Tienen mucho cariño por él. Y yo cuando conocí, lo vi tocar, pensé ya, antes de pensar en el podcast, digo, si tengo la oportunidad de entrevistar a este chico un día, yo voy a hacerlo. Y entrevisté, ¿no? Entonces, después de Santi fue Poti también, por el tema de la gira. Y tuve la oportunidad de entrevistar ayer a Lilo de Singer Loop. Asombroso. Porque Lilo también no vive en Panamá, vive en Washington, en Estados Unidos, y cuando viene a Panamá tiene su agenda super full. Sí. Y justo regresa el lunes, o sea, mañana, de la entrevista que estamos haciendo. Y bueno, así quiero entrevistar la mayor cantidad de gente posible, independiente de su exposición adentro de la escena musical, ¿no? Claro. Te doy algunos ejemplos. Yo soy bastante, ¿cómo decir? No sé si puedo decir fan, pero
admiro mucho el trabajo de una banda que se llama Hess, que es una banda de un estilo creo que como hardcore, punk y bueno. Y Hess tenía a Gabriel como baterista, que es un baterista súper energético, súper el tipo, o sea, en tarima es inspirador en el es brutal sentido, y es una gran persona en el sentido también. que se mueve como una máquina. Y creo que Gabriel es venezolano, creo que no es panameño. Sí. Entonces, Gabriel es uno que quiero entrevistar porque Hess es una banda que hizo muchas cosas en términos de tour, en términos de grabar, en términos de divulgar su trabajo para otros mercados, otros países, promocionar todo lo que hicieron. Entonces, es una persona que sí quiero hacer, voy a hacer, espero que acepte. Pero hay mucho más, ¿no? No sé, ayer hablé con Raquel, baterista, y Raquel, además de baterista mujer, es publicista. Entonces, como hablemos de publicidad, música, batería, pasiones y todo demás, entonces también quiero entrevistar. Así que lo que puedo sí garantizar es que quiero dar espacio para todas las personas que tengan buena intención, que tengan ganas de meter adelante todo el trabajo que hacen aquí en Panamá, que no se quieren intimidadas porque Panamá es un país pequeño y todo, no importa, o sea, no importa. No, para Yo creo nada. que eso hay forma de tú meter todo lo que quieras hacer y sin importar el tamaño del país y todo, porque la calidad de los músicos acá son fenomenales y quiero poder entrevistar la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Eso fue algo que yo me di cuenta con las veces que he salido de Panamá. O sea, por lo menos cuando fui a México, me di cuenta de que los músicos allá tenían mucha actitud, mucha presencia, pero a nivel de composiciones o de banda le faltaba un poco. Eso lo noté bastante, por lo menos en las bandas emergentes. En Colombia tú veías entonces mucho público, mucha actitud, muy buen sonido, pero entonces el factor era presupuesto. De pronto tenían un presupuesto recortado. Entonces yo hice la analogía y me di cuenta, mira, en Panamá tenemos tremendos músicos de todos los géneros, estilos, cantantes, lo que sea. Lo único que nos hace falta es la exposición. Entonces, espacios como estos, de verdad que los apoyo, los admiro y estoy muy contento de que existan porque es la única forma en la cual nosotros empezamos a vender Panamá desde el punto de vista de creativos y se necesita full. No, y por ejemplo, otra persona que no mencioné es Miguel de Eclectic, porque es una agencia que está trayendo varios artistas apostando en la escena metal. Ahora viene Mark Ramón, Coroner. Van a traer más bandas de aquí para septiembre. Sonata Ártica. Épica. O sea que hay mucha cosa donde Panamá nunca tuvo oportunidad de tener, no en tarima, y que va a tener. Y a Alberto también de Rock and Folk, porque es el lugar hoy que creo que tiene condiciones para poder abrazar conciertos así y de buena calidad, ¿no? Entonces, yo creo que mucho va a crecer, ¿no? Lugares menores también, no sé, mencionando el mismo Sótano, ¿no? Sótano es un lugar donde tú puedes ver no sé, un toque súper underground de 3 bandas de estilos distintos y es súper acogedor. Entonces, hay mucho en Panamá que sí se puede hacer, promocionar y que la gente conozca, ¿no? Porque incluso traer bandas para acá, tú puedes traer bandas grandes, medianas, pequeñas, y está cool, ¿no? O sea, para que la gente también tenga oportunidad de ver cosas diferentes. Hay público para todo. Sí. Hay público para todo. Bueno, Carlos, ahora, antes de terminar, la última parte es, pido para que tú mires tu cámara y que puedas decir un poco sobre cuáles son las redes sociales, contactos y todo lo demás para que la gente pueda saber un poco más, ¿no? de Nightwalkers. Nightwalkers lo pueden encontrar en todas las plataformas de distribución digital como Nightwalkers Band. En Instagram estamos como Nightwalkers Band. Nuestro correo electrónico, por si quieren enviar alguna propuesta de show, es info@nightwalkersband.com. Lo que son mis redes sociales personales, yo estoy como Carlos Cheden, _abajo. El Cheden se escribe SHEDDEN y me encuentro también disponible en todas mis plataformas de distribución. Súper, te agradezco un montón. Fue una entrevista bastante acogedora. Excelente. Y bueno,
Gracias, Carlos. Espero también en una otra oportunidad poder entrevistarles otra vez. Quiero entrevistar también los otros miembros de la banda. Por supuesto, ellos te van a contar sí. el lado B, el lado C. No, digo, por ejemplo, el baterista de ustedes es un tremendo baterista y, bro, o sea, tengo que tener la oportunidad de poder entrevistarlo. El guitarrista de ustedes, yo creo que mencioné a ti, ¿no? Dice, men, yo miro él tocando y la forma como toca, si miro solamente la mano, me recuerda mucho la forma como tocaba Mark Friedman en Megadeth, ¿no? Sí. Sí. Y ahí también quiero poder hablar con él. Yo lo vi ayer incluso en el Microbrew Fest. ¿Ah, sí? Sí, estaba por allá. Ahí nos cruzamos y creo que va a ser una oportunidad para hacer buenas entrevistas. Definitivamente. ¿Okay? Así que mil gracias por el tiempo. Gracias a ti por el tiempo. Tu espacio en tu agenda. Y otra vez, gracias a todos. Espero que les gusten y seguramente siempre ahí con la idea de traer mucho más para todos. ¿Okay? Saludos, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao.